Mis padres le dejaron el imperio a mi hermano perfecto. A mí solo me dieron una caja vieja y empolvada. Toda la familia se rió. Lo que Diego no sabía es que su herencia era una trampa mortal, y la fortuna real siempre estuvo dentro de mi caja. Mis padres le dejaron toda la herencia a mi hermano. El imperio completo, las acciones, la mansión, los autos, las cuentas bancarias. A mí, me dieron una caja vieja de madera cubierta de polvo. Toda la familia se rió. Diego me miró con esa sonrisa torcida que conocía desde niño y me dijo que si quería podía limpiarle los pisos de su empresa. Por caridad familiar. Yo no dije nada. Firmé los papeles. Me llevé la caja. Y me fui. Lo que Diego no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, es que dentro de esa caja estaban los documentos que lo cambiarían todo. Su gran imperio era una bomba de tiempo a punto de estallar. Y la verdadera fortuna de mi familia siempre estuvo destinada para mí. En mi familia yo siempre fui el hijo del fondo de la habitación. El plan de respaldo. El error. Mi hermano Diego era el hijo dorado desde que tengo memoria. Si Diego sacaba un 6 en la escuela, le compraban una consola de videojuegos por el esfuerzo. Si yo sacaba un 10 perfecto, mi madre me decía que no fuera presumido. Cuando Diego cumplió 18 años, le regalaron un auto deportivo. Lo destrozó en 3 meses por conducir borracho. El castigo fue comprarle uno mejor para que no se deprimiera. Yo tuve que trabajar turnos de noche en un restaurante para pagarme la universidad. Me movía en autobús. Siempre el mismo autobús que olía a humedad. La empresa de mi padre era una constructora regional que según las apariencias generaba millones. Mi padre llevaba trajes a medida. Mi madre organizaba galas de caridad. Y Diego, al terminar su carrera pagada, fue nombrado vicepresidente de operaciones, sin saber absolutamente nada de nada. Su trabajo consistía en llegar a las 11 de la mañana, tomar café, gritarle a los empleados reales y subir fotos a Instagram. Yo decidí alejarme de ese circo. Me gradué con honores en finanzas. Conseguí un buen trabajo en otra ciudad. Me construí una vida tranquila. No les pedía dinero. No los visitaba. Y ellos tampoco notaban mi ausencia. Para ellos, yo era el amargado de la familia que no supo apreciar la grandeza del apellido. Hasta que todo cambió de golpe. Mis padres murieron en un accidente de carretera. La tragedia fue un shock para todos. A pesar del resentimiento, sentí un dolor profundo y real. El funeral lo organizó Diego. Llegó con traje negro de diseñador. Fingía llorar mientras mis tíos le daban palmadas en la espalda diciéndole que ahora él era el rey del imperio. Yo me quedé en la última fila, en silencio, observando el teatro. 2 semanas después el abogado de la familia nos citó en su oficina para la lectura del testamento. Diego llegó con su prometida y 3 tíos que siempre actuaron como los parásitos de mis padres. Yo llegué solo. El abogado abrió la carpeta y comenzó a leer. A Diego le dejaban la totalidad de las acciones de la constructora, la mansión principal, los 3 vehículos de lujo, todas las cuentas bancarias operativas. Diego soltó una carcajada de triunfo. Besó a su prometida. Mis tíos aplaudieron como focas. El abogado me miró con una expresión que no supe descifrar en ese momento. Y leyó mi parte. A Lucas le dejo la caja de madera de roble que se encuentra en el ático de la casa de verano, junto con lo que contenga en su interior. Eso es todo. Un segundo de silencio. Luego la carcajada ahogada de uno de mis tíos. Diego se cruzó de brazos y me miró con veneno. Supongo que papá y mamá sabían quién tenía el talento para manejar el dinero y quién solo servía para juntar polvo. No le di el gusto de ver ni una sola mueca en mi rostro. Me levanté. Firmé los papeles. Le di la mano al abogado. Y salí mientras escuchaba las risas de mi propia sangre a mis espaldas. Conduje hasta la casa de verano. Subí al ático lleno de polvo y telarañas. Allí en un rincón oscuro estaba la caja de madera de roble. Me la llevé a mi apartamento. La puse sobre la mesa de la cocina. Rompí el candado con un martillo. El olor a madera vieja y papel antiguo inundó la cocina. No había joyas. No había oro. Solo un sobre blanco sellado con mi nombre escrito con la letra inconfundible de mi padre. Con las manos temblando lo abrí. Y empecé a leer. Lucas, hijo mío, si estás leyendo esto significa que el plan funcionó y tu hermano mordió el anzuelo frente al abogado. Durante toda tu vida creíste que te hacíamos a un lado porque no te amábamos.
Te pido perdón por haberte hecho sentir así. La verdad es que fuiste el único hijo que nos enorgulleció. Vimos cómo te forjabas tu propio camino sin depender de nosotros. Tu hermano Diego es un monstruo que nosotros mismos creamos. Lo que Diego no sabe es que la constructora familiar está muerta. Hace 5 años tomé decisiones horribles. La empresa tiene más de $3 millones en deudas ocultas. La mansión que heredó tiene 3 hipotecas encima. Los autos están financiados a tasas impagables. Le dejé todo a Diego porque es el único castigo que merece. El colapso absoluto de su propia arrogancia. Dejé de leer un momento. Sentía que me faltaba el aire. Mi padre no le había dejado un imperio a Diego. Le había dejado una bomba de tiempo con la mecha encendida. Miré dentro de la caja y saqué el resto de los documentos. Un título de propiedad completamente pagado y libre a mi nombre. Una finca de 20 hectáreas en las montañas con una casa espectacular y un lago privado. Debajo del título había una libreta bancaria de una cuenta en Suiza, creada en secreto por mi padre hace 15 años, exclusivamente a mi nombre, con $4.2 millones líquidos. La carta terminaba así: usa este dinero para vivir la vida que te negamos. No le digas nada a tu hermano. Deja que el castillo de naipes se derrumbe sobre él. Te amamos, Lucas. Disfruta tu verdadera herencia. Me quedé sentado en esa silla durante horas. Yo era millonario. Y mi hermano, el hijo dorado que se había reído de mí horas antes, estaba hundido en la miseria sin saberlo. Una sonrisa lenta y oscura se dibujó en mi rostro. No iba a decir una sola palabra. Iba a sentarme en primera fila para ver el espectáculo. Al día siguiente renuncié a mi trabajo sin dar explicaciones. Tomé un vuelo para conocer mi nueva propiedad. Al llegar me quedé sin aliento. Una casa de diseño moderno construida en madera y cristal con vistas a un valle impresionante. Un lago privado. Aire puro. Silencio. Contraté un equipo de limpieza. Amueblé el lugar con gusto. Compré la camioneta todoterreno que siempre quise. Y me dediqué a invertir mis millones mientras respiraba desde mi terraza. Mientras tanto, en la ciudad, el circo de Diego estaba en su máximo esplendor. Con la poca liquidez que quedaba, organizó fiestas masivas en la mansión hipotecada. Compró botellas de champán de $2,000. Se compró un Ferrari rojo con un préstamo usando las oficinas como garantía. Mis tíos, creyendo que la fuente era inagotable, le pidieron préstamos. Diego les firmó cheques de la empresa, vaciando el capital que se usaba para pagar la nómina. Un día recibí un mensaje suyo. Hola hermanito pobre. Solo quería avisarte que mañana voy a demoler la casa de verano para hacer una pista de tenis. Si dejaste alguna basura ahí, ve a sacarla. Saludos desde mi Ferrari. Lo leí desde la terraza de mi mansión tomando un café importado. No respondí. Sabía perfectamente lo que se venía. Los bancos dan 60 días de gracia tras un fallecimiento antes de cobrar las deudas masivas. Y el día 60 estaba peligrosamente cerca. Cuarto mes. El banco intentó cobrar la primera cuota y la cuenta rebotó por falta de fondos. Diego ignoró las notificaciones creyendo que un CEO estaba por encima de los correos automáticos. Los cheques de los empleados empezaron a rebotar. Hubo un motín en las oficinas. Los trabajadores furiosos se llevaron computadoras, herramientas y hasta los muebles para cobrarse a sí mismos. Cuando Diego llegó en el Ferrari, se encontró las puertas cerradas con cadenas y un aviso de embargo pegado en el cristal. El pánico se apoderó de él. Intentó vender la maquinaria pesada para conseguir efectivo rápido. Descubrió que todo el equipo era arrendamiento financiero y ya estaban en camino para llevárselo todo. En menos de 15 días, el banco inició la ejecución hipotecaria de la mansión. 2 hombres de traje entraron al restaurante donde Diego almorzaba con su prometida y le exigieron las llaves del Ferrari. Se lo confiscaron en medio de todos los comensales. La humillación fue pública, grabada con teléfonos, subida a internet. Su prometida lo abandonó esa misma tarde llevándose todas las joyas que él había comprado a crédito. Mis tíos, que habían usado los cheques sin fondos, se encontraron con demandas por fraude. La familia entera entró en histeria colectiva. El gran imperio se había reducido a cenizas en cuestión de semanas. Acorralado como una rata, Diego hurgó en viejos archivos de mi padre buscando algún salvavidas. Encontró el registro de compra de mi finca y el número de la cuenta en Suiza. En su mente enferma llegó a una conclusión. Yo me había robado el dinero de la familia.
Una mañana estaba regando las plantas de mi jardín cuando escuché un ruido en el portón. Las cámaras me mostraron a Diego bajándose de un auto compacto rentado y maltratado, pateando los barrotes de mi entrada. Su traje arrugado, ojeras, el cabello hecho un desastre. Presioné el intercomunicador. «Se te ofrece algo, hermanito. Abre esta puerta, Lucas. Sé lo que hiciste. Te robaste el dinero de papá. Exijo mi mitad ahora mismo o llamo a la policía». Sonreí. Este era el momento que había esperado toda mi vida. Abrí las puertas. Diego corrió por el camino de piedra. Al ver la casa, la arquitectura, la camioneta último modelo, su rostro se contorsionó en una mezcla de asombro y envidia. Yo salí a la terraza vestido con ropa casual de diseñador sosteniendo una copa de jugo. «¿Tu mitad?», le pregunté arqueando una ceja. «Tú estabas en la lectura del testamento. Tú recibiste el gran imperio. Los autos, las cuentas, la mansión, todo lo que brillaba. Yo solo recibí una vieja caja de madera y lo que había dentro. Esto que ves aquí, estaba dentro de la caja». Diego apretó los puños y empezó a temblar. «Es un fraude. Papá nunca me haría esto. Papá me amaba a mí». No discutí. Metí la mano en el bolsillo, saqué la carta original de mi padre y se la arrojé desde la terraza. Cayó justo a sus pies. «Lee», le ordené. «Lee las últimas palabras de tu amado padre». Diego se agachó. Levantó el papel. Empezó a leer. Vi cómo sus ojos se abrían de par en par. Vi cómo el poco color que le quedaba en el rostro desaparecía. Cuando llegó a la parte donde nuestro padre lo llamaba un monstruo codicioso e inútil, sus piernas empezaron a temblar. Cuando leyó la línea donde decía que le dejó todo como castigo por su arrogancia, Diego cayó de rodillas sobre la piedra de mi entrada. El papel se le resbaló de las manos. El gran hijo dorado, el CEO intocable, en el suelo de mi propiedad, llorando como un niño al que le acaban de romper su juguete favorito. «Por favor, Lucas», rogó mirándome con los ojos llenos de lágrimas. «Lo perdí todo. El banco me va a meter a la cárcel. No tengo dónde dormir esta noche. Somos hermanos. Dame solo 1 millón. Para empezar de cero. Para ti no es nada». Di un sorbo a mi copa. Lo miré con la más absoluta frialdad. Y le respondí con sus propias palabras. «Vaya, hermanito. Supongo que papá y mamá sabían quién tenía el talento para manejar el dinero y quién solo servía para juntar polvo». La expresión de Diego se rompió por completo. «Si quieres», continué señalando hacia el jardín, «puedo darte trabajo limpiando las hojas de mi lago. El sueldo es el mínimo, pero al menos te alcanzará para pagar un cuarto en los suburbios. Por caridad familiar». Diego soltó un grito. Se levantó tambaleándose, corrió hacia su auto rentado y desapareció dejando una nube de polvo. Han pasado 3 años desde aquel día. Diego se declaró en bancarrota total. Trabaja de cajero en una tienda de conveniencia. Comparte un apartamento diminuto con 3 personas. Mis tíos dejaron de hablarse entre ellos por los pleitos de dinero. La familia se desintegró. Yo sigo en mi paraíso en las montañas. Dupliqué la fortuna que mi padre me dejó. Abrí mi propia empresa de consultoría financiera. Y nunca he sido tan feliz. Hay una lección en todo esto. Nunca maltrates al que está abajo. Porque la vida da muchas vueltas. Y a veces el tesoro más grande se esconde en la caja más vieja, más empolvada, más menospreciada. ¿Tú le habrías dado algo a Diego o crees que recibió exactamente lo que merecía? Cuéntamelo en los comentarios.